tema, esta serie, Amor 4D, amor en 4 dimensiones. Abran conmigo sus Biblias, por favor, en Efesios 3, 14 en adelante. Efesios 3, 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa? Los versículos anteriores Pablo lo explica, ¿verdad? Porque le fue revelado el misterio, le fue revelado cosas hermosas a Pablo, y por esa causa Pablo se sentía humilde delante del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa es lo que pide? Que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. No pide que nos dé casas, ni carros, ni dinero, hermanos. Lo que Pablo pide, que seamos nosotros bendecidos conforme a las riquezas de la gloria del Señor, es: número 1, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con toda la iglesia, con todos los cristianos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo manifiesta aquí el amor del Señor en estas 4 dimensiones. Léanlas conmigo otra vez, las 4 en el versículo 18. Dice: anchura, longitud, profundidad y altura. Son 4 áreas del amor de Cristo, 4 dimensiones del amor de Cristo que tienen que estar presentes en la vida de todo cristiano. Pero no lo podemos hacer a menos que seamos plenamente capaces de comprender estas 4 dimensiones del amor de Dios. ¿En base a qué? En base al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de las 4 dimensiones del amor de Cristo, un amor que no tiene nada que ver con los sentimientos humanos o con lo que nosotros conocemos por amor. El amor de Cristo, como dice aquí el apóstol Pablo, excede a todo conocimiento. En otras palabras, es algo que no podemos entender en toda su plenitud en nuestro simple razonamiento humano, hermanos, porque necesitamos conocerlo a través del Espíritu. Y para eso Pablo nos está hablando de estas 4 dimensiones. Abre un poquito el monitor de este micrófono, por favor. Así es que anchura, longitud, profundidad y altura. Hablamos en el tema anterior acerca de la anchura. O sea que es donde abarca el amor de Cristo. La anchura es de un extremo de la tierra hasta el otro. Desde el último pedacito de Alaska hasta lo más profundo allá en Australia, toda la tierra está llena de su gloria. Toda, de un extremo al otro extremo de la tierra salió su voz. Y el Señor abarca todo. Esa es la anchura del amor de Dios. Abarca todos los rincones de la tierra, todas las culturas. Está disponible. La cobertura del amor de Dios está disponible para todos aquellos que deseen estar y habitar bajo esa anchura. Sin embargo, tristemente, mucha gente no quiere entrar bajo esa dinámica, bajo esa cobertura del amor de Dios. Muchísima gente, hermanos, ha rechazado este amor a pesar de su necesidad. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A cuánta gente que ustedes han visto pasar por situaciones difíciles, ustedes les han dicho: ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes conmigo a la iglesia? Ven para que escuches del amor de Dios. Ven para que oigas lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Y cuánta gente de la que le hemos hablado les han dicho a lo mejor: no, ahorita no, ahí te encargo que tú eres por mí, yo ahorita no puedo. Tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, yo no puedo. Pero ahí te encargo que tú con tu iglesia oren por mí, porque yo no tengo tiempo, yo no sé qué. ¿Y cuánta gente nos ha rechazado, hermanos? Bueno, no nosotros, a Dios.
¿Cuánta gente ha rechazado el amor de Dios? ¿Cuánta gente ha rechazado esa invitación que Dios hace? La cobertura, la anchura del amor de Dios está disponible hasta el último rincón de la tierra. El problema es que la gente no lo quiere oír. El problema es que la gente no se quiere conectar. La gente no quiere responder al amor de Dios. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que estamos aquí y en muchas otras iglesias, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. La anchura de este amor, como primera dimensión, abarca todo, ¿verdad? Cuando Jesús le da las instrucciones a sus discípulos antes de ser llevado al cielo, les dijo que fueran testigos hasta lo último de la tierra, sabiendo que su amor lo cubriría todo. Esta dimensión es lo que podríamos llamar la primera de las dimensiones horizontales. A lo ancho, ¿verdad? Está así toda la tierra. A lo ancho, esta es una cobertura horizontal. La segunda cobertura horizontal es la longitud de lo que vamos a hablar hoy. Mientras que la anchura cubre todo el territorio mundial, la longitud del amor de Cristo cubre todos los tiempos, desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. Esa es la longitud del amor de Dios. ¿Se entiende este concepto, hermanos? La anchura cubre todos los lugares físicos establecidos, rincones de la tierra, ciudades, pueblos, ranchos, naciones, continentes. Esa es la anchura del amor de Dios. La longitud del amor de Dios tiene que ver con el tiempo, con los tiempos, desde antes de la fundación del mundo hasta que todo este mundo físico se acabe y empiece el reinado de eternidad. Hasta ahí abarca la longitud del amor de Dios. Podríamos llamar a la anchura y a la longitud del amor de Cristo sus dimensiones horizontales, como lo demuestra su gracia, su misericordia. También podríamos considerar estas dos dimensiones como el atrayente para que los pecadores vengan a Cristo, ¿verdad? Estas dos dimensiones lo que hacen es que nos ayudan a que podamos predicar el evangelio y que la gente pueda venir. Hablas del amor de Dios, hablas de los tiempos de Dios, y es lo que podemos usar para que la gente pueda venir a conocer el amor de Cristo. Son las dimensiones horizontales. ¿Cuánto tiempo dura el amor de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto tiempo dura? Toda la eternidad. Toda la eternidad. Es tan largo como su misericordia. La misericordia es como el reverso de la misma moneda que la gracia. Por un lado está la gracia y por otro lado está la misericordia. Algunos escritores bíblicos lo han definido de esa manera. Mientras que la gracia es recibir lo que no merecemos, la gracia es recibir lo que no merecemos, la misericordia es no recibir lo que sí merecemos. ¿Se entendió? La gracia es recibir algo que no merecemos. ¿Merecíamos la vida eterna, hermanos? ¿Nosotros? ¿Por nosotros mismos? ¿Porque éramos muy buenos? No. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 6:23. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que yo recibo un favor que no merecía. La gracia de Dios significa que algo que Dios lo hace solamente por amor y yo lo puedo recibir. Esa es la gracia de Dios. La misericordia de Dios es más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La misericordia de Dios es que Dios no nos dé lo que sí merecíamos. Lo que sí merecíamos era la muerte eterna. Lo que sí merecíamos era ir condenados al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que merecíamos por pecadores. Pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones 3:23. Por la misericordia de Dios. Así es que mientras la gracia de Dios es recibir lo que no merecíamos, la misericordia de Dios es librarnos de lo que sí merecíamos. Ahora sí se entendió mejor. Y estas son las dimensiones del amor de Dios. Como cristianos tenemos que entender estas dimensiones del amor de Dios, hermanos, porque en ese amor
como lo cita Juan 3:16, ¿verdad? Benji lo mencionaba hace rato. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que no perezcamos, para que no obtengamos el castigo que merecíamos, que era la muerte. Eso es misericordia. Eso es misericordia de parte de Dios. El Salmo 103:17 dice: pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. La misericordia de Jehová es, díganlo conmigo, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Dónde empieza la eternidad y dónde termina la eternidad? Es como un círculo. No hay principio, no hay fin. Es una sola unidad de tiempo de Dios. Y ahí es donde está la longitud del amor de Dios. Hay mucho que podemos hablar de la longitud del amor de Cristo a través de los tiempos, pero vamos a considerar solamente 3 aspectos acerca de esta segunda dimensión de su amor. Tres palabras que quiero que entendamos hoy. Las 3 empiezan con P: protección, provisión y previsión. Díganlo conmigo: protección, provisión y previsión. Son 3 áreas que tienen que ver con el tiempo de Dios, con los tiempos de Dios: protección, provisión y previsión. Vamos a ver la primera: protección. A lo largo de la historia bíblica, hermanos, desde el inicio de la Biblia, desde el libro de Génesis, pasando por toda la historia bíblica y toda la historia de la iglesia hasta llegar a nuestros días, la protección del amor de Dios sobre sus escogidos se ha prolongado a lo largo de todos los siglos. Esa es la protección. Esa es la protección. Jeremías 31:3, muchos se lo saben inclusive de memoria, dice: Jehová se manifestó a mí hace ¿cuándo? No dice ayer, no dice hace rato. Jeremías dice: se manifestó a mí hace desde que tengo memoria. ¿Y sabes de a dónde se remonta Jeremías? Cuando estaba en el vientre de su madre. Porque Dios le dijo a Jeremías: yo te escogí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Entonces Jeremías, ya siendo adulto, él puede recordar. Obviamente no se acuerda de cuando está en el vientre de la madre, pero se acuerda de lo que la mamá le dijo y lo que el Señor le había hablado. Entonces dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, desde que nací, diciendo: con amor eterno te he amado. Y como consecuencia de ese amor que tengo, dice, te prolongué mi misericordia. Protección. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y ahí entra la protección de Dios para nosotros. En esa protección dice: la voy a prolongar, la prolongué, te la empecé a dar desde que naciste y la voy a seguir prolongando hasta la eternidad. Prolongué mi misericordia. Esa misericordia se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo, en esa dimensión de longitud, y nosotros como cristianos debemos de apreciar y aprovechar este espacio de tiempo que se ha abierto para compartir con otras personas el amor de Dios. Es tiempo de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de gracia. Decimos amén. Este es el tiempo todavía. No se ha terminado. Todavía estamos en ese compás de tiempo. La misericordia de Dios, la longitud del amor de Dios se sigue manifestando. Ya hace mucho tiempo, muchos siglos después, el apóstol Pedro como que cacha, ¿verdad? Como que Jeremías aventó. ¡Pum! Ahí te va la misericordia. Ahí te va el amor de Dios a lo largo de los siglos. Y pasan los siglos y Pedro, el apóstol Pedro, como que ¡pum! Atrapa esa bendición. Y dice segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento, se prolonga la misericordia de Dios. Hermanos, si la misericordia de Dios hubiera parado en tiempos de Jeremías, ya no estaríamos aquí nosotros. Pero en la longitud del amor de Dios, la misericordia se prolonga y Pedro la logra agarrar. Y dice: hey, no estén diciendo que el Señor no va a venir. No estén diciendo que ya se tardó la promesa. No estén diciendo que ya se olvidó de nosotros. El Señor no está retardando su promesa, está siendo paciente, porque con amor eterno te he amado. Por eso estoy prolongando mi misericordia, para que ninguno se pierda, para que todos puedan tener tiempo de arrepentirse. Por eso es que la iglesia tiene que predicar. Por eso es que la iglesia tiene que salir. Por eso es que la iglesia tiene que aprovechar estas dimensiones horizontales del amor de Dios, porque es tiempo de predicar. Es tiempo de que mucha gente proceda al arrepentimiento. 2000 años después de lo que dijo Pedro, nosotros seguimos siendo beneficiados con esa extensión de la misericordia que nos da protección. Ahora, ¿de qué nos protege el Señor? ¿De qué me está protegiendo esta dimensión del amor de Dios? Primero, me está protegiendo de la muerte eterna en primer lugar. Me protege de la muerte eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, el que oye mi palabra, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos ha dado, hermanos, protección sobre la muerte eterna a la que estábamos condenados. Si la longitud del amor de Cristo no se hubiera extendido hasta nuestros días, estaríamos condenados a la muerte eterna. Hay dos condiciones para gozar de esta protección que se ha extendido hasta nuestros días. Número 1, oír, y número 2, creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Todo mundo es salvo? No. ¿Es que Dios nos ama a todo el mundo? Sí. ¿Entonces yo soy salvo? No. Entonces mi vecina es salva porque pues Dios ama, el amor de Dios está sobre todo el mundo. Entonces nadie se va a ir al infierno. No, eso no es verdad. Muchos se van a ir al infierno. Porque el hecho de que el amor de Dios esté disponible no quiere decir que todos lo oyeron y que todos creyeron. Y el Señor fue muy claro: el que oye y cree, ese es el que tiene vida eterna. Ese es el que está librado. Ese es el que está protegido de la muerte eterna y ha pasado de muerte a vida. Oír no solamente es sentarse a escuchar una plática, lo que estamos haciendo ahorita aquí. Algunos me están oyendo. Algunos están oyendo a su estómago rugir con gemidos indecibles porque no desayunaron. Muchos estamos oyendo solamente. Pero el oír, hermanos, no tiene que ver solamente con poner nuestro sentido del oído y escuchar una plática. Oír tiene que ver con escudriñar. Tiene que ver con interesarnos, con profundizar en la palabra. ¿De qué está hablando el pastor? Qué bueno que ya varios toman notas. Antes casi nadie, pero ahora veo muchos que están tomando notas. Pero esas notas, llega a tu casa y abre tu Biblia otra vez y escudriña. Date un tiempo para escudriñar. Esto es lo que escuché, pero necesito escudriñar, necesito estudiar, necesito verificar que lo que se está diciendo es verdad. Eso es oír, hermanos. Eso es oír la palabra de Dios. El que oye a mi palabra y el que cree. Creer no solamente es decir, sí, yo creo. No, creer quiere decir que tu vida está demostrando que crees. No puedes decir que crees en el Hijo de Dios
si todavía sigues odiando, maldiciendo, si todavía sigues con rencores, si todavía sigues en pecado, en orgías, en borracheras, en disensiones, en disoluciones, en todo eso, no puedes decir que crees en Dios. Porque creer en Dios significa que mi vida ha cambiado. Significa que ya no participo en las obras de la carne, sino soy lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende esto, hermanos? Eso significa creer. No es que digas yo creo en Dios y tu vida anda por otro lado. No se trata de decir. Se trata de vivir. Cuando confiesas a Jesucristo, estás diciendo yo renuncio a las cosas del mundo y empiezo a vivir para agradar a Dios. Y eso es mucho mejor para nosotros, nos conviene a todos. Así es que de la primera cosa que nos protege el Señor a través de esta misericordia extendida a lo largo del tiempo es de la muerte eterna. No solamente nos dio vida eterna, también nos protege, hermanos, de la influencia de Satanás y sus demonios. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y les apuesto, hermanos, que ese león rugiente está más gordo que yo. Y su plato favorito es el cristiano desprevenido. Le sabe sabroso. ¿Por qué? Porque el cristiano ya está sazonadito con sal. Porque somos la sal de este mundo. Ya el Señor nos echó salecita. Ya al diablo le gusta la carne bien sazonada. Pero el Señor nos protege. El Señor vino a protegernos de ese león rugiente. Colosenses 1:13 dice, el cual, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Léalo conmigo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder, de la influencia de las tinieblas. Ya nos libró el Señor, ya nos protegió. Y no solamente nos protegió, sino que la última parte del versículo dice, y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ahí en el reino de su Hijo, hermanos, el diablo no tiene autoridad. En el reino de su Hijo, el diablo llega y se cuadra. Y tiene que pedir permiso, como lo hizo para poder atacar a Job. Él no puede hacer nada en contra del cristiano si Dios no le permite. El Señor nos ha protegido de la potestad de las tinieblas. Gloria a Dios. Porque en esa misericordia extendida, el amor de Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Así es que el diablo no puede tocarnos como hijos de Dios cuando andamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Él se tiene que mantener alejado. Él se tiene que, entonces ¿por qué me va a comer? Espérate tantito. Me libró de la muerte eterna. Me ha protegido de la maldad de Satanás. Pero me ha librado y me ha dado protección sobre el enemigo más peligroso que tiene el cristiano. El enemigo más peligroso que tenemos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Soy yo. De todo le queremos echar la culpa al diablo. Y nos escudamos que, es que este diablo cochino me trae como perico a toallazos. No siempre es el diablo. No siempre Dios le da autoridad a Satanás para probar nuestra fe. No siempre. La mayoría de las veces, yo creo que el 95, 99% de las veces, soy yo. Soy yo, que no he querido renunciar a mi carne. Pero Dios me ayuda. El amor de Cristo, hermanos, en esta dimensión me ayuda a protegerme de mí mismo. Yo soy mi peor enemigo. A veces de todo le queremos echar la culpa al diablo, pero nosotros somos nuestros peores enemigos. No sabemos aceptarnos como somos. No cuidamos nuestros cuerpos como deberíamos. Y lo estoy diciendo yo con todo el conocimiento de causa y con toda la vergüenza delante de ustedes. Porque estas 50 libras que me sobran no deberían de estar acá.
Y al rato ando ya en todo temblorizo y la presión ya se me subió y ay, diablo cochino. No, papacito, es la carne asada de cada rato que te avientas. Por cierto, no es el diablo el que tiene así. Es nuestra falta de disciplina, es nuestra falta de convicción, es no querer tener cuidado de nosotros. Muchas de esas enfermedades, hermanos, que padecemos no son culpa del diablo, son culpa de nosotros. El doctor te dice: oiga, si no le baja 2 rayitas al nivel de vida que lleva, la voy a lamentar. Uy, no, doctor, usted no sabe, estoy reocupado. Y trabajo acá y trabajo allá y luego voy a trabajar acá y ya vine vieja y ya me he visto de bombero y ya me voy y al ratito regreso. Ya vine vieja y ya me voy vieja y ya voy vestido de albañil y ya vine vieja y ya me voy vieja y ya voy vestido de otra. Y no paramos. Y de pronto, ¿qué tendré? ¿Qué será lo que me pasa? Mira el diablo cómo me trae. No es el diablo, man. Es el nivel de estrés y que tu pobre cuerpo ya no aguanta. Y está pidiendo a gritos ayuda. El peor enemigo de nosotros, somos nosotros mismos, hermanos. No sabemos tampoco aceptarnos como somos. Almacenamos rencores y odios por años, provocándonos daño nosotros mismos. Nos comparamos constantemente con otras personas. Ay, ¿por qué no tendrá el cuerpo de fulana de tal? Ay, mira qué bonitos ojos tienes tú y los míos tantos gachos, todos así. Ay, mira esa, ay, mira ya. ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y por qué? ¿Y qué tal si me pongo? ¿Y qué tal si me quito? ¿Y qué tal si no estamos aceptándonos como somos? Y estamos buscando imitar los modelos que el mundo nos está poniendo enfrente. Y nos echamos a perder la vida. Y ahí tenemos un montón de gente, hombres y mujeres. Antes eran más las mujeres, ahora yo creo que ya está la cosa pareja. Ya los hombres ahí están depilándose la cejita. Ay, es que la cejita tiene que estar bien delineadita. Y ya están los hombres ahí. Vamos a poner una rayita aquí para ver cómo se ve. Somos nuestros peores enemigos. A mí cuántas veces me han dicho: oye, mira, tengo una pinturita bien padre para mi pelo. ¿Yo para qué quiero pintura para mi pelo? Tengo 60 años. Justo es que esté así. Antes di que todavía se ve algo. Oye, que hay un tratamiento bien bueno que te injertan. Voy a parecer de esos muñecos de terror con los pelos injertados. Esta es mi condición. Así soy yo genéticamente. No tengo por qué modificar mi genética con tal de agradar un modelo, con tal de agradar una forma que el mundo quiere imponerme. Me acepto como soy porque así me hizo Dios. Y si Dios dijo pelón serás, pelón seré. Si Dios dijo chaparro serás, chaparro seré. ¿Quién de vosotros, por más que se afane, puede añadir un codo a su estatura? Ah, pues no falta el que dice: me voy a operar y me van a poner un pedazo de hueso ahí para que me crezcan otra vez. Y ahí van como cigüeñas todos operados ahí, que apenas si pueden caminar. Ah, pero ya estoy alto. Ya no soy el chaparro. Ya no me dicen el chaparro. No, papá, ahora te dicen la cigüeña, porque ahí vas con las patas todas operadas, pues te las estiraron. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Ahí estamos almacenando rencores, envidiamos, codiciamos, toda clase de autodestrucción. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Pero el amor de Dios, la longitud de la misericordia de Dios nos protege aún de nosotros mismos. Cuando la Escritura dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no me importa si estoy pelón o no. Ya no me importa si estoy chaparro o no.
Ya no me importa si tengo ojos verdes o tengo ojos negros. Ya no me importa si se me ven más los cachetes o se me ve más la papada. Ya no me importa a mí. Estoy muerto. No tengo que agradar a nadie. No tengo que quedar bien con nadie. A nadie le tengo que dar gusto. No estoy expuesto a la crítica de la gente. Estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Ya no soy yo. Ahora es Cristo el que vive a través de mí. Y ahora es la gloria y la imagen de Dios la que se tiene que reflejar en mí. No se tiene que reflejar una imagen perfecta. No tengo que vestir con ropa carísima para ser aceptado o para que la gente se dé cuenta que existo. Tengo que reflejar el amor de Cristo. Vístete de la imagen del Hijo de Dios, porque hasta de eso nos protege el Señor. Nos protege de nosotros mismos, hermanos. Nos protege de nuestra vanidad. Nos protege de nuestro egoísmo. Nos protege de nuestra autodestrucción. Pero yo tengo que entender esta enseñanza. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no se trata de mí. Ahora tampoco te digo que te tires al abandono y andes todo fodongo y toda fodonga. Ay, no, porque al fin que Dios. No. Cuídate, esmérate, esfuérzate, trabaja. Pero no te afanes. Deja que el Señor te proteja de ti mismo. Mis amados hermanos, cuando nos caiga el 20, como decíamos antes, la nueva generación no tiene idea de lo que significa que caiga el 20. Ahora dicen, cuando agarre señal, pues. Cuando agarremos señal de estas verdades bíblicas, la vida nos va a cambiar. La vida nos va a cambiar. Dios, en su infinita dimensión de longitud de amor, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y llegamos a este año 2020 y esa misericordia se sigue extendiendo y me sigue protegiendo. Me protege de la vida, de la muerte eterna. Me protege de Satanás y me protege de mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? No solamente me da protección, me da también provisión. Fue la segunda palabra que les dije. El Señor me da provisión. En esa dimensión de amor el Señor me provee. Desde el primer día en que el hombre se apartó de Dios, la misericordia y su provisión se manifestó sobre la vida de aquella primera pareja que decidió vivir independientemente de Dios. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva estaban avergonzados. No querían presentarse delante de Dios. Lo habían hecho ya por cientos de años. Ya habían vivido cientos de años. Y todo el tiempo no tenían necesidad de ropa, ni de cubrirse, ni de avergonzarse. Y tenían comunión con Dios. Pero un día decidieron vivir independientemente de Dios y se convirtieron en sus propios enemigos, porque el diablo los engañó. Y cuando Dios los buscó, le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí sabía dónde estaba. Ahí agazapado detrás de unos matorrales. Pero Dios le hace ver su condición humana. Dios le hace ver lo que había pasado y le dice, ¿dónde estás? Y le dice Adán, acá, atrás del matorral, Señor, es que estamos encueraditos, Señor, y pues me dio pena, adelante, ¿cómo me va a presentar a ti? ¿Y quién te dijo que estabas encuerado? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Se imaginan el dolor en el corazón de Dios, hermanos? En ese momento. Lo leemos en 3-4 versículos, pero si lo meditas, si lo piensas, si te ubicas en ese momento histórico, fue algo terrible, fue algo espantoso, fue una catástrofe universal. Sin embargo, en medio de ese coraje, en medio de ese desacuerdo de Dios, Dios tuvo que tomar parte de su creación, 2 animales, y Dios mismo los sacrificó
para arrancarles las pieles a esos animalitos y para poderles hacer unas túnicas a estos desvergonzados. Esos desvergonzados somos nosotros, por cierto. Dios lo tuvo que hacer, porque desde ese momento, hermanos, en el huerto del Edén, Dios mostró su provisión a través de su amor. Dios estaba enojado, había ira en el corazón de Dios, pero la ira de Dios no impidió su misericordia. La ira de Dios, el enojo de Dios, la molestia de Dios no impidió que proveyera lo necesario para sus hijos. ¿Entienden esto, hermanos? Lo entendemos. Lo entendemos. Porque muchas veces cuando estamos pasando por alguna necesidad renegamos de Dios. Y es muy fácil levantar la voz y decir: Dios se olvidó de mí. Le pedí a Dios ayer y nada que contesta. Le pedí a Dios hace 20 años y no me ha contestado. Se olvidó de mí. Es muy fácil. Es muy fácil caer en eso. Pero la misericordia del Señor se ha prolongado desde el huerto del Edén. Y sabes una cosa, Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y esa misericordia no se ha disminuido ni un milímetro siquiera. Sigue siendo la misma. Y así como se enojó con Adán y Eva, y en su enojo tuvo que sacrificar parte de su creación, de esa perfecta creación. ¿Qué culpa tenían esos animales? Ellos no habían hecho nada, pero tuvieron que morir para dar sus pieles, para que Dios les pudiera poner túnicas y cubrieran su vergüenza, para que cubrieran su desnudez. Ese momento en el libro de Génesis debió haber sido impresionante, hermanos. Debió haber sido algo espantoso. Un día de mucha oscuridad. Y es en el libro de Génesis en donde surgen todos los grandes temas de la Biblia, de la vida cristiana, por supuesto. Esta provisión de Dios para sus escogidos siguió a lo largo de la línea del tiempo. Muchos años después se confirma cuando en la máxima prueba de fe que ha enfrentado un hombre sobre la tierra, Dios confirma que Él seguirá siendo proveedor a lo largo de todas las generaciones. Abraham va con su hijo Isaac a ofrecer sacrificio a Dios, pero no llevan un animal para sacrificar. Cuando Isaac se da cuenta, le pregunta a su padre en Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, hijo mío. Papás, ¿cómo respondió Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Heme aquí, hijo mío. No dijo: ¿qué quieres, chamaco? Vaya y pregúntele a su madre, déjame en paz que estoy ocupado. Papás, varones, Isaac le hizo una pregunta a su padre y el padre contestó: heme aquí, mi hijo. ¿Qué se te ofrece, mi hijo? Isaac le dijo: aquí hay fuego, aquí hay leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué sintió el corazón de Abraham en ese momento? Abraham sabía lo que iba. Abraham sabía lo que iba a suceder. Papá, ¿qué pasaría por tu corazón si tu hijo te hace esa pregunta y sabes lo que tienes que hacer? ¿Cuántas preguntas nos han hecho nuestros hijos, hermanos? Y no hemos sabido contestar. No hemos sabido escuchar. Y no hemos tenido la convicción de saber que aunque vamos a enfrentar un momento difícil, el Señor estará con nosotros. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han visto angustiados, tronándonos los dedos? Quizás como matrimonio, gritándonos unos a otros, el uno al otro.
Ya ves, te dije que no gastaras tanto. Ya ves, es que tú eres un desordenado. No, es que tú eres una gastalona. Es que, y ahora ya no tenemos dinero. Y ahora nos van a cortar la luz. ¿Cuántas veces nos han visto nuestros hijos dudando de la provisión de Dios a causa de nuestra propia irresponsabilidad? Aquí hay leña, llevamos una antorcha, pero no veo un borrego, Señor, papá. No veo un cordero para que podamos sacrificar. El corazón de Abraham se dobló, pero no se lo demostró a su hijo. Si Abraham se hubiera doblado en ese momento, si Abraham se hubiera quebrado en ese momento, si Abraham se hubiera visto dubitativo en ese momento, Isaac hubiera salido corriendo. Isaac se hubiera espantado y hubiera salido corriendo. Pero ante la pregunta de Isaac, Abraham contesta con una convicción que nosotros necesitamos tener hoy, hermanos. Versículo 8 dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y no lo dice la Biblia, pero en la escena yo me imagino que Abraham en ese momento lo abrazó. Sabía que a lo mejor era la última vez que veía a su hijo. Él estaba seguro de que él era la última vez que podía abrazar a su hijo, y lo abrazó. Y dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero, hijo mío, con mucho amor. Y siguieron avanzando, iban juntos. Porque la dimensión de la longitud del amor de Dios, hermanos, su misericordia se prolonga a través del tiempo. Y efectivamente, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo en obediencia a lo que Dios le había mandado, Dios le detiene la mano y le provee un carnero en el último minuto. En el último minuto. Versículo 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuántas veces has estado en esa angustia de una necesidad y tus hijos te han visto dudar? Tus hijos te han visto enojarte. Tus hijos te han visto quizás hasta pelearte uno contra el otro, con tu esposo, con tu esposa, por tu culpa. Y mira cómo estamos, y nos van a cortar la luz y no tenemos para ir para traer la comida. Y mira, ahora tenemos que ir a pedir. ¿Cuántas veces? Isaac no vio eso. Isaac vio amor en su padre y vio convicción. Pudo ver fe. Por eso se dice hoy. No dice la escritura, por eso se dijo en aquel tiempo. Tampoco dice por eso se dijo por un periodo de tiempo. Por eso se decía en el pasado. Dice la escritura en tiempo presente. Por eso se dice hoy. 13 de febrero del año 2022 se sigue diciendo hoy en el monte de Jehová habrá provisión. En el monte del Señor habrá cuidado para su iglesia, porque por tanto te amé y por tanto prolongué mi misericordia. La longitud del amor de Dios no ha terminado. Su provisión no ha terminado. Dios sigue siendo provisión para su iglesia. Dios sigue siendo provisión para su pueblo. ¿A quién le ha faltado de comer en su casa? ¿Quién ha padecido por falta de ropa, por falta de lo necesario para nosotros? Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido más que bueno. Y su provisión ha estado todo el tiempo sobre nosotros. 30 años sirviendo al Señor, más de 30 años sirviendo al Señor, que decidimos dejar todo, renunciar a todo. Jamás nos ha faltado.
Jamás el Señor nos ha dejado. Jamás nos hemos quedado con hambre. Jamás nos ha faltado un carrito para movernos. Jamás, jamás, jamás. Por eso se dice: hoy en el monte del Señor será provisto. Mi hija me escucha decirlo a cada rato. Cuando está ella con la computadora conectada con Paola haciendo cuentas, me dice: papá, no llegamos este mes. Tenemos los biles del gas que se nos duplicaron. Ahora esto, no llegamos este mes, papá. Y ella siempre me escucha decir, ya hasta le choca: no te preocupes, hija, Dios proveerá. Dios proveerá. Y de pronto al otro día me dice: papá, entraron ofrendas por texto, entró tanto y ya se cubrió lo que teníamos pendiente. Por eso se dice: hoy en el monte del Señor habrá provisión. Dios siempre provee, hermanos, no lo dudes. No lo dudes. Esa es la dimensión del amor de Dios. El Señor provee para nosotros. Jesús dice en Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué cosa han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entendamos el versículo. No dice que no trabajes. No dice que te tires en una hamaca y que esperes a que te caiga maná del cielo. No dice eso. Lo que dice es que no te afanes. Es muy diferente. No te afanes. No dice que las aves del cielo no trabajan. ¿Han visto a los pajaritos? ¿Conocen cómo funcionan los pajaritos? Díganme si no trabajan esos compas. ¿Han visto cómo hacen sus niditos? ¿Los han visto ahorita en el invierno en medio de la nieve? ¿Cómo andan por todos lados buscando su comidita que Dios ya les proveyó? Pero yo no veo a los pajaritos con su overol y su arado esperando cosechar. No veo a los pajaritos haciendo un gran granero para almacenar, acaparar y después para vendérselo a otros. No los veo afanados en ese sentido. Trabajan, por supuesto que trabajan, y muchos trabajan, yo creo que más que nosotros, esos pajaritos. La chimenea de la sala no la pudimos calentar este año. Se les ocurrió a unos pajaritos ponerse a trabajar, hicieron su gran nido ahí. Yo le dije: pues les echo humo y que se vaya. Y me dijo Rosy: no, nos vamos a morir de frío. Nos morimos de frío y nos tapamos. Deja a esos pajaritos en paz. Trabajaron durante el verano para construir su nidito en nuestra chimenea. Dice: y tú no trabajaste para traer leña, así es que déjalos en paz. Ya estoy con mi zarapito en la sala, oyendo a los pajaritos como están ahí, gozándose en mi chimenea. Ellos trabajan. Ellos trabajan. Y a veces Dios hasta nos usa a nosotros para alimentarlos. ¿Cuántos tienen una pajarerita afuera de su casa y le echan ahí comidita? ¡Qué malvados! Nadie. ¡Qué desalmados cristianos! Gracias, Yesenia. No compran esos costales de comida para pájaros y les ponen. El Señor los reprenda. Pero ¿qué tal traen tenis Puma? ¿Qué tal traen bolsas Coach? Hermanos, denle a los pajaritos, no sean gachos. Nosotros compramos costales y costales de 50 libras y esos comen como pelones de hospicio. Pero es un espectáculo ahí en la ventana del comedor cuando estamos comiendo, verlos cómo llegan y cómo se comparten y cómo llegan unos y luchan con otros. Y es todo un espectáculo ver cómo se alimentan. Y Dios nos usa a veces a nosotros para alimentarlos también. Ellos no están afanados. Ellos saben que va a haber comida. Ellos saben que en esos arbolitos abajo va a haber un dispensador que les va a estar dando siempre comida. Y ya llegan ahí, ya tienen su cita. Ellos dicen: ay, mira qué padre el pastor nos puso. ¡No!
Ellos dicen: Dios, el que nos puso esto. Y en la mañana cuando están cantando todos contentos ahí, no me están cantando a mí, le están cantando a su Creador. Están alabando al Creador porque les puso comida ahí. Ellos no se dieron cuenta quién fue. Ellos no saben que el costal cuesta $40. Ellos no saben el esfuerzo que hay que hacer. Ellos le cantan y le dan alabanzas al Señor porque Él es su proveedor. Mirad las aves del cielo, no se afanan, no se afanan. Ellas solamente agradecen a Dios lo que Dios les está dando. El salmista decía en el Salmo 37:25: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Justo desamparado. Aquellos que decidieron oír y creer en el nombre de Jesucristo. Aquellos que decidieron vivir por fe. Aquellos que decidieron obedecer los mandamientos del Señor. Justos no hay, desamparados. Injustos hay muchos. Gente que alguna vez estuvo en una iglesia y se olvidó del Señor, que le dio la espalda al Señor. De esos hay muchos. Pero justos, desamparados, no hay. No hay. No hay. La provisión de Dios, hermanos, no solamente fue para Adán, no solamente fue para Abraham o para la familia de Jacob cuando vino el hambre sobre la tierra de Canaán. 30 años antes Dios ya había enviado a José para que proveyera alimento cuando viniera la hambruna. 30 años José, que no entendió su propósito, en la cárcel, sufriendo, no entendía por qué. Pero 30 años después, Dios ya había provisto para el hambre que se avecinaba, para que ninguno de ellos pereciera, para que el pueblo que apenas se formaba no muriera de hambre. 400 años después, ese mismo pueblo de Israel en el desierto experimentó la misma dimensión del amor de Dios al ser alimentados de manera milagrosa en el trayecto de regreso a la tierra de la promesa. Tampoco para los apóstoles y los primeros cristianos, hermanos, nada más para ellos fue también la provisión de Dios. Pablo lo confirmó cuando dijo a los filipenses en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escuchen bien, por favor. Esto no tiene nada que ver con prosperidad material. No tiene que ver con egoísmo, no tiene que ver con vanidad, no tiene que ver con mis sueños, con mis anhelos, con mis ilusiones. No tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con obediencia. Cuando los hermanos de la iglesia de Filipos decidieron obedecer, cuando ellos dijeron: estamos pasando por estrechez, por limitaciones, no tenemos mucho dinero, pero la obra de Dios no se puede detener. Y dice que los filipenses volvieron a cobrar fuerzas y entre todos volvieron a juntar una ofrenda muy generosa y se le enviaron al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les pudo decir: no es que esté buscando entre ustedes que me den dinero a mí. Yo sé que ustedes querían ayudarme, dice Pablo. Yo sé que ustedes querían bendecir la obra, pero les había faltado oportunidad. Me alegro de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No os lo digo porque tenga necesidad, porque yo sé conformarme con lo que tengo. Sé vivir en abundancia. Sé lo que es tener hambre. He sido instruido en todas las áreas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: pero qué bueno que ya se decidieron a obedecer. Cuando el apóstol Pablo les dice esto: mi Dios pues suplirá conforme a todas sus riquezas en gloria, es porque ellos habían decidido obedecer. Ellos habían decidido comprometerse con la obra de Dios, no con sus sueños egoístas, no con su propia vanidad. ¿Se entiende esto, hermanos? No es malo tener una casa, no es malo tener carros, no es malo que te vistas bien, no es malo, por favor, no malentendamos. Qué bueno, pero no te olvides
de la obra de Dios. No te olvides de obedecer a Dios. No te olvides de que hay gente allá en Tehuacán que está pasando hambre, que hay niñitos en los cruceros que no tienen que comer. Muchos de ellos, me decía el pastor, a veces están esperando. Durante la semana medio comieron algo por ahí, unas tortillitas, y están esperando que lleguemos el sábado con nuestra camioneta, con agua fresca, con un guiso, con un poquito de carne, con tortillas calientes. Dice, muchos de ellos nos están esperando con ansias, porque el sábado saben que van a comer bien, y durante la semana están batallando para ver qué pueden pescar por acá, por allá para comer. Hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte a nosotros, conforme a sus riquezas en gloria. Los que han depositado algo en esa cajita de ahí atrás, les ha faltado de comer. Los que han puesto ahí 5, 10, 15, 20 dólares, se han quedado sin comer ese día. Dieron todo lo que tenían y Dios los dejó con hambre. ¿Verdad que no? Es que esa es la provisión de Dios. Por eso se dice hoy, en el monte del Señor habrá provisión. Y ahora hasta los perritos de la calle están comiendo. Toda la semana andan buscando por ahí algo que robarse. Y el sábado dice, ya nos esperan, pastor, me dijo ayer el hermano Silva. Dice, ya los perritos nos esperan. Ya saben que cuando llega la camioneta se va a bajar una jovencita con su costal de croquetitas y les va a dar de comer. Y se remolinan los perritos alrededor de la camioneta. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. El Señor provee. Este es el amor de Cristo, hermanos, en estas dimensiones. Por tanto te prolongué mi misericordia. La dimensión de la longitud del amor de Cristo no solamente nos protege, no solamente nos da provisión, también nos da previsión. El Señor ya dejó todo previsto. No hay nada al azar. Los tiempos de Dios no han terminado todavía, hermanos. El compás de tiempo de la humanidad y el reloj siguen corriendo, y en esa longitud de tiempo no hay nada que haya quedado pendiente, ni nada que haya quedado sin arreglar. Dios ya tiene previsto todo lo que va a suceder hasta el último día de nuestra existencia y por toda la eternidad. Para los que han creído a su palabra. Cuando el libro de Hebreos menciona a todos los grandes hombres de la fe, el capítulo 11 de Hebreos, viene hablando de todos los hombres y mujeres que la historia bíblica marca y que se les conoce como los grandes hombres y mujeres de la fe. Termina el capítulo 11 de Hebreos en el versículo 39. Todos estos, después de que menciona a todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios preparó algo mejor para nosotros. Algo que no vio Abraham, algo que no vio Jacob, algo que no vio Isaac, algo que no pudo ver David, algo que no pudo ver ni siquiera Salomón con toda su sabiduría, algo que no pudieron ver ni Isaías, ni Ezequiel, ni Daniel, algo que no pudieron ver ninguno de los reyes de antes. Dios lo preparó para nosotros. Dios lo preparó para nuestro tiempo, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿A qué se refiere esto? Primero se refiere a la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Eso fue algo mucho mejor de todo lo que le pasó a todos los anteriores. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También este sacrificio por nosotros también nos dio salvación por medio de la fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto que nos reservó a nosotros también es que el Señor ya sabía, el Señor Jesús ya sabía que se iba a ir al cielo. ¿Y qué iba a pasar con la iglesia? El Señor ya había dejado una previsión para esto. Previó dejar a alguien en su lugar, entre nosotros, al Espíritu Santo, al Consolador,
Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, adentro de nosotros. No solamente eso, sino que también proveyó un lugar donde vamos a vivir con Él por la eternidad. Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén un día. Ya el Señor puso esa previsión. Ya no quedó al azar. Oye, Señor, ¿y qué va a pasar después de que nos muramos? Pues déjame ver, a ver cómo le hacemos. Ya cuando llegues allá nos arreglamos. No, hay previsión en el amor de Dios. Hay previsión en la misericordia extendida del amor de Dios. Sé a dónde voy a llegar. Sé que hay una morada preparada para mí. Sé que hay una mansión, dice algunos cantos que cantábamos antes. Mansión gloriosa tengo allá en el cielo, donde las maldades nunca entrarán, afán y toda tristeza para mí terminará. Mansión gloriosa tengo allá en la gloria. ¡Qué cantos! Todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Benji, un día de estos la cantas. Así solito con tu guitarra si quieres nomás. Hermanos, Dios ya preparó, Dios ya previó lo que iba a pasar. Y si eso no es suficiente, ya nos dejó escrito el final de la historia. Ya sabemos cómo acaba la historia. Ya sabemos cómo termina todo. La gente está miedosa, la gente está toda que no sabe qué es lo que va a pasar, cómo le vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? Ay, el anticristo. Ahí están todo el mundo chillando y yo ya sé cómo acaba la historia. A mí eso ya no me angustia, ni me preocupa, ni le presto la menor importancia, porque yo ya sé cómo termina la historia. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya ni siquiera existía. Yo, Juan, vi la santa ciudad. Juan lo vio. Juan con sus ojos humanos pudo ver en visión lo que Dios ya había previsto para su iglesia. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La dimensión de longitud del amor de Cristo, hermanos, en nosotros va cubriendo y sanando todos los procesos de la vida del cristiano a través de estas tres verdades: su protección, su provisión y su previsión. ¿Me ayudas, Javier? A lo largo de nuestras vidas, hermanos, todos nosotros hemos sido lastimados de una forma o de otra. Infancias probablemente difíciles, ausencia de padres, la muerte de seres amados por nosotros, ruptura quizás de un matrimonio, enfermedades, todas las cosas tristes y dolorosas que enfrentamos en nuestros días. Y todos estamos expuestos a ese tipo de cosas. Todos esos, hermanos, son procesos que llevan tiempo en ser sanados y restaurados. Despierten y pongan atención 2 minutos, porque esto es lo más importante de todo esto. Ya les di toda la teoría. ¿Cuál es la práctica?
Todos vivimos procesos diferentes en nuestras vidas. Todos tenemos situaciones que tienen que sanar. Todos. Nadie puede decir yo no tengo nada, yo estoy a todo dar desde que nací hasta ahorita, jamás he sufrido. No, todos hemos pasado situaciones, procesos en nuestra vida. Pero no todos tenemos la capacidad de comprender y aceptar lo que pasa en nuestras vidas. Hay personas que viven un luto permanente por algún ser amado que partió. Hay quienes no pueden sobreponerse a una separación, a un divorcio o a una discapacidad física por algún accidente. La longitud del amor de Cristo, hermanos, es infinita. Cuando nos acogemos a esta dimensión de su amor, todos estos procesos entran en un ciclo de restauración a través de su protección, a través de su provisión, a través de su previsión. ¿Qué es lo que te hace falta hoy? ¿Qué es lo que te falta para completar ese proceso? ¿Qué es lo que te falta para poder cerrar ese ciclo en tu vida? Algunos tardan más que otros. Algunos responden al amor de Dios más rápido que otros. Y no estamos aquí para juzgar a nadie. Y no podemos juzgar a ningún cristiano, porque todos somos totalmente diferentes y cada uno está enfrentando sus propios procesos de vida. Lo único que te quiero decir es que esta dimensión del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, que tuvo tanto amor para cubrir a dos desvergonzados con túnicas de pieles, hasta el día de hoy tiene el poder de protegerte, de proveerte, y ya previó tu futuro, y tu futuro en Él es glorioso. Quizás tu presente es doloroso, quizás tu pasado fue doloroso, pero tu futuro es glorioso si tú decides agarrarte bien fuerte de la dimensión del amor de Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia sobre ti. Y la misericordia de Dios, hermanos, sigue estando disponible. La misericordia de Dios sigue estando con nosotros. Estamos en esos procesos. Pablo lo entendía y le dijo a los filipenses, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, la va a terminar. Dios ya empezó con nosotros, hermanos, y algunos de nosotros quizás hemos abandonado el trabajo de Dios sobre nuestra vida. Algunos de nosotros quizás nos cansamos y dijimos, ya no, Señor, ya muere, yo mejor me regreso al mundo, y no dejamos que se completara. Algunos quizás todavía estábamos aguantando, pero no hemos entendido que en esta dimensión del amor de Dios tenemos la perfección de Jesucristo en nuestras vidas. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos